Hola, hola. La reflexión del día de hoy, como siempre, buenísima. En función a esta pregunta, ¿cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Estamos tratando de cada vez encontrar ese escenario que hace peligrosa esto que llamamos presencia de Dios. Peligrosa no por la presencia en sí, sino por la manera como nosotros la concebimos y sobre todo en la manera como nosotros pretendemos regularla hacia los demás o controlarla en los escenarios, digamos, religiosos o espirituales. Y hoy tenemos esa inquietud. Pareciera que hay que hacer cosas para ser espirituales. Es decir, en nuestro contexto religioso y en nuestra religiosidad, nos hemos como acostumbrados a que hacemos cosas, hacemos una serie de acciones para llegar a ser personas espirituales, para llegar a la espiritualidad. Es decir, que como que el punto de partida hacia la espiritualidad soy yo. Es decir, yo hago este tipo de cosas porque me lo dice mi religión o porque yo las creo y comienzo ahí entonces a traspasarme hacia un escenario espiritual. Y esto lo que vamos a ver es que puede ser peligroso, puede desvirtuar realmente la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Acostumbrado a que, bueno, hay una serie de incluso de situaciones y de escenarios bastante contrarios entre sí, pero que pareciera que nos hemos acostumbrado a que esos son los escenarios o las acciones que permiten que se construyan escenarios espirituales para nosotros ser seres espirituales. Y lo que primero debemos entender claro es que este es un asunto no de hacer, sino de ser. Lo primero es que ese no es un asunto de hacer primero para hacer, sino que es al contrario, es un asunto de ser consciente de lo que soy por lo que Dios ha hecho en mí y ahí sí hago. La ecuación cambia, así que vamos a meternos en esta reflexión, en esta autocrítica para poder entender qué tanto a veces nuestra religiosidad nos lleva a comportamientos o a perpetuar comportamientos o acciones que desvirtúan la obra que Dios ha hecho y que nos, digamos, no, como que diluyen realmente lo que es la esencia de la espiritualidad, aunque siempre hablamos, ¿no? Que soy espiritual o que voy a ser espiritual, que haga esto para que se vuelva espiritual o que haga lo otro para que entre escenarios espirituales y demás. Dice el escritor, en cambio, es decir, esto es la realidad, nosotros somos, y esto es lo que es clave, dice, nosotros somos. El, el asunto de la espiritualidad es un asunto primero de ser consciente de lo que somos, de lo que soy. No por lo que hago, por lo que puedo hacer, no como un constructo de hacer cosas, no como resultado de hacer cosas, sino como resultado de lo que Dios ha hecho en mí. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dice el escritor. Somos ciudadanos del cielo. Es decir, es necesario que seamos conscientes que somos seres celestiales. Y eso suena como raro, ¿no? Porque eso ya es como luchar un poco con eso que tantos nosotros, digamos, profesamos. Y es lo humano y lo humano es que somos seres humanos. Sí, somos seres humanos, pero mientras nos quedemos con esa concepción de que solamente somos seres humanos, pues nos vamos a quedar en eso. Y realmente el escenario de la espiritualidad se va a quedar por otro lado. ¿Por qué? Porque no se parte de la humanidad, de lo humano para ser espiritual. Y eso es lo profundo de esto. No se parte de lo humano, desde lo humano, para llegar a la espiritualidad, sino todo lo contrario. La espiritualidad de Dios en uno es lo que me hace vivir mejor, incluso como ser humano. Así que como que comencemos a entrar en esto. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Lo que primero debo tener claro es que mi cédula, la suya y la mía, mi documento de identidad, mi tarjeta de identidad, el documento que a mí me identifica como ser, como ciudadano, es celestial. Es lo primero que yo tengo que tener claro. Y es que yo soy un ser celestial porque tengo una relación con Dios. Soy un ser espiritual porque tengo una relación con Dios, que es espíritu. Y esa relación con Dios se hace real en mi espíritu. Él es Dios espíritu en mi espíritu, allí está el germen de mi espiritualidad. El germen de mi espiritualidad no está en mi humanidad, está en mi relación espiritual con Dios. Y eso va a cambiar un poco la cosa.
Porque en una conversación que tiene el Hijo de Dios, que tiene Jesús con algunos líderes, creo que era como un líder, no sé si religioso, pero por lo menos era un líder de ese escenario en el que andaba. Estaba con este personaje y comienza a hablar, ¿no? Sobre un poco sobre cómo es que uno se relaciona con Dios, o mejor, cómo es que Dios se ha relacionado con uno, cómo es que hace uno conexiones con Dios, o mejor, cómo es que Dios ha hecho conexiones con uno, cómo es que uno se reconcilia con Dios, o mejor, cómo es que Dios lo ha reconciliado a uno con Él mismo. Empieza a hacer ese tipo de conversaciones y cómo es que realmente uno llega a esa relación de eternidad con Dios, que realmente es cómo es que Dios hace esa relación de eternidad con uno. Y comienza a explicarle y a hablar con él. Y en una parte de esta conversación le suelta el Hijo de Dios una perla espiritual a este hombre para que usted y yo la tengamos en cuenta y nos anclemos a ella. Porque definitivamente necesitamos entender que no hacemos cosas para ser espirituales, sino que somos ciudadanos del cielo, somos espirituales, de ahí partimos. Y le dice Jesús, el Hijo de Dios, le dice, el ser humano, es decir, cuando usted y yo nos planteamos en el escenario de que somos netamente humanos y solamente humanos, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Si nosotros nos quedamos en eso de que es que somos humanos y solamente somos seres humanos y no salimos de ese nivel de humanidad, pues lo que vamos a reproducir es otros seres humanos. Y eso es lo que hacemos, reproducir otros seres humanos con imperfecciones, con desobediencias, con insuficiencias, con indisciplinas. Porque es lo que hacia donde tendemos nosotros como seres humanos. Es nuestra naturaleza humana, tender hacia, inclinarnos hacia lo que no es tan bueno, es lo que hemos visto nosotros. Y le dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero, escuche lo que dice aquí, que es súper clave. Aquí hacemos el punto de quiebre para que entendamos la posición en la que nos puso Dios, no en la que nos ponemos nosotros, y en la que nunca nos podemos poner nosotros. Es decir, no es que yo hago cosas para ser espirituales, no podemos llegar a la espiritualidad desde nuestra humanidad, sino que necesitamos entender que Dios nos hizo. Eso es lo que dice. Pero la vida espiritual, dice aquí el Hijo de Dios, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace de Dios. La vida espiritual nace de Dios, que es espíritu. Es decir, nuestra espiritualidad es un producto, es el resultado de Dios en mí. La espiritualidad, el nacer de nuevo, el nacer en el espíritu es una operación que hace Dios en mí, en mi espíritu. No es un asunto mío haciendo cosas para llegar a ese nivel. Y la cuestión parece la misma, pero es totalmente diferente. Y el quedarse en esta que siempre hemos hecho es peligrosa. ¿Por qué? Porque desvirtúa la obra que hizo Dios. Lo que está diciendo el Hijo de Dios es que la vida espiritual, solamente la vida espiritual, cuando usted y yo estamos convencidos de que queremos ser espiritual, porque queremos ser espiritual y a veces hacemos ambientes para ser espiritual, dice, la vida espiritual nace del Espíritu Santo, nace de Dios, que es espíritu. Es decir, no es por más que hagamos escenarios, a veces hacemos escenarios de, bueno, pongámonos hagamos este ambiente suave, con una música suave, hagamos este ambiente de reflexión, de quietud, no digamos nada. Entonces creemos que hacer esas cosas nos llevan a ser espiritual, porque creemos que lo espiritual lo producimos nosotros. La vida espiritual nace del Espíritu de Dios, nace de Dios en mí. Y como yo estoy en Él, soy un ser espiritual. Porque ahora, dice, ahora Dios está en mí y yo estoy en Él. Ahí es donde nace la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad nace de la relación que Dios hace conmigo. Ese es el punto de origen de la espiritualidad. No soy yo. No es yo haciendo cosas. Me encierro en un templo, me encierro unos días y me pongo a leer cosas inspiradas por Dios. Incluso cosas tan duras como esa. Por ejemplo, de ese tipo de religiones construidas desde Jesús. Bueno, si leemos la palabra de Dios, nos volvemos espirituales. Si hacemos ayunos, nos volvemos espirituales. Si hacemos vigilias, nos volvemos espirituales. Es decir, creemos que hacer cosas nos lleva a lo espiritual. Incluso ni leer la palabra nos lleva a lo espiritual.
Es todo lo contrario, la ecuación es diferente. Cuando yo creo que Dios me amó y que dio a su Hijo en evidencia ese amor, entonces Dios me hace espiritual. Ahí ya mismo, Dios me hace espiritual. Ahí ya soy espiritual. Ya mi ciudadanía es celestial. Ya ahí ya Dios ha operado en mí una espiritualidad. No tengo que buscarla ni construirla, porque Dios la ha hecho en mí. Y esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, como soy un ser espiritual, cuando soy consciente de que soy un ser espiritual, hago cosas correspondientes a esa. Entonces ahí sí leo la Biblia, leo el contenido bíblico, leo la palabra inspirada por Dios. Ahí sí, pero no es que hago cosas para ser espiritual. Es todo lo contrario. Como soy un ser espiritual, hago cosas correspondientes a un ser espiritual. Entonces me aparto un tiempo para estar en comunión con Dios, aunque esas son cosas que realmente no nos llevan a la espiritualidad. La espiritualidad ya está en nosotros. Ya Dios, Espíritu, se hizo en nosotros una relación. Ya hizo con nosotros una relación espiritual, porque Él es espíritu. Hizo una relación espiritual, así que nosotros nos movemos en esa espiritualidad porque somos espirituales, no para ser espirituales. Eso suena como lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando nos quedamos en esa relación anterior, de que yo hago cosas para ser espiritual, ahí me comienzo a arrastrar, a moverme a un escenario peligroso de monopolizar la presencia de Dios. Porque entonces yo hago eventos para ser espiritual. Yo hago acciones para ser espiritual y estoy desvirtuando la obra de gracia que Dios ha hecho en mí, que me ha hecho espiritual por pura gracia, sin merecerlo. Sin merecerlo, Dios me ha hecho un ser espiritual solamente porque he creído que Él me amó y que ha dado en evidencia su amor a través de su Hijo. Ha materializado ese amor en su Hijo. Ahí está lo espiritual en mí. Entonces, yo debo entender que Dios me ha dado una identidad, una ciudadanía celestial. Dios me ha hecho espiritual. Y como me reconozco como un ser espiritual, comienzo a hacer cosas correspondientes a mi naturaleza espiritual. Cuando yo me quedo en el escenario anterior, en esa verdad temporal de que yo soy el que me hago espiritual, yo soy el que accedo a Dios, porque ese es el problema, ¿no? Creemos que nos hacemos espirituales para acceder a Dios y es todo lo contrario. Ese es un peligro tremendo porque nos lleva a desvirtuar la obra de gracia, es decir, que yo soy el que hago la obra de conexión con Dios, yo soy el que hago la obra de espiritualidad con Dios. Y es todo lo contrario, Dios es el que ha hecho la obra de conexión conmigo, Dios es el que ha hecho la espiritualidad conmigo, el que ha hecho el camino espiritual conmigo, el que ha construido una espiritualidad conmigo, es Dios. Cuando yo lo reconozco, entonces comienzo a hacer cosas correspondientes a esa espiritualidad que Dios ha hecho en mí. Pero soy un ser espiritual. Es lo que debo partir. Usted y yo somos seres espirituales. No nos vamos a convertir por hacer cosas. Somos seres espirituales y como seres espirituales hacemos cosas que tienen que ver con lo espiritual. Quedarnos en lo otro es un peligro. Porque allí está el germen, el inicio, el origen, la génesis del monopolio de la presencia de Dios. Entonces, usted tiene que hacer esto para que sea espiritual. Allí hay un monopolio de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios se hizo presente en mí, su espiritualidad se hizo presente en mi espíritu y ahora somos uno con Dios. Pero si dice que somos uno en Cristo, somos uno. Es por eso, porque ya somos uno con Dios. Entonces, yo no tengo que estar haciendo cosas para ser espiritual. Si me mantengo allí, comienzo el peligro de monopolizar la presencia de Dios. Otros en mí y yo en otros. Y se vuelve entonces una réplica. Entonces hay que hacer este acto para que usted se vuelva espiritual. Usted tiene que hacer esto para que sea espiritual. Usted tiene que hacer lo otro para que sea espiritual. Y allí comienza entonces un escenario del monopolio, es decir, de las situaciones de exclusividad para estar con Dios. Y no hay situaciones de exclusividad para poder estar con Dios. Ya Dios se hizo presente en nosotros. La presencia de Dios no se puede monopolizar. Y ese es el peligro cuando creemos que nosotros hacemos cosas para ser espirituales. Tremendo, tremendo. Así que simplemente tengamos bien claro que lo único que nos hace espirituales, escuche bien, y aquí terminamos, lo único que nos hace espirituales es el Espíritu de Dios en usted y en mí, que ya está, porque hemos creído que Él nos amó. Tremendo. Chao, chao, y nos vemos en el cielo.